a Dios de todo corazón. Si os volvéis a Dios de todo corazón, entonces tenemos que invertir nuestro rumbo. Vamos mal, estamos caminando mal. Estamos dándole tiempo a cosas que no tienen importancia. Estamos malgastando el tiempo de Dios. No estamos ocupando tiempo para relacionarnos con Dios. Estamos ocupando más tiempo en otras cosas. Estamos invirtiendo el tiempo en la tele, en el internet, en el Facebook, pero no hay tiempo para hablar con Dios. No hay tiempo para relacionarse con Dios. Ese es un mal rumbo. Hay que invertir ese rumbo, cambiar ese rumbo y volvernos a Dios. Gloria a Dios. ¿Entiende? Entonces, si os volvéis de todo corazón a Dios, mira lo que dice Segunda de Crónicas. Vámonos a Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Oiga, si se humillare mi pueblo, el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Yo te pregunto una cosa, ¿estás buscando el rostro de Dios? ¿Ah? ¿Estás orando, hablando con Él, buscando el rostro de Dios? Tu intimidad con Dios, has dejado de clamar, has dejado de orar. Entonces, ¿qué rostro de Dios estás buscando? ¿Qué humillación hay en tu corazón? No hay ninguna humillación. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Y cuáles son esos malos caminos? ¿Cuáles son esos malos caminos? Yo le voy a decir algo. Hay gente que está pecando ocultamente. Escondidos pecan. Ellos creen que se esconden de uno o se esconden de la gente, pero no ignoran ellos que de Dios no se están escondiendo. Hay pecado oculto en mucha gente. Yo estoy orando a Dios para que revele el pecado oculto. Sí. Yo lo estoy orando a Dios. Aunque vengan golpes fuertes, porque yo sé que siempre que se revela el pecado oculto vienen golpes fuertes. ¿Entiendes? Varias ocasiones que le he orado a Dios que revele el pecado oculto, la iglesia ha sufrido golpes fuertes. ¿Me entiendes? Pero es de la única manera que la iglesia es limpia, se renueva y se limpia la iglesia. Porque ¿sabe qué? Le voy a decir una cosa. Gente que tal vez ocupan un lugar dentro de la iglesia y están cometiendo pecados ocultos. Entonces eso trae contaminación a todo el pueblo. Usted sabe que por acá, por haber cometido un pecado, todo el pueblo recibió castigo de parte de Dios. Por un hombre que pecó, se contaminó todo el pueblo y todo el pueblo recibió castigo. ¿Me entienden? Y hay gente que está cometiendo pecado oculto. Por ejemplo, hay mujeres que escondidas están viendo sus novelitas. Y no me digan que no. ¿Ah? Están viendo sus novelitas. Están pecando ocultamente. Hay otros que en el Facebook, miren, están pecando ocultamente. Entonces eso trae contaminación. Entonces hay que volvernos a Dios. Si se convirtieron en sus malos caminos, ¿sabe qué? Este es el llamado de Dios para nosotros. Que nos volvamos a Él, que nos convirtamos de los malos caminos, que nos entreguemos de todo corazón, que nos convirtamos, que nos humillemos, que nos arrepintamos de lo malo que estamos haciendo.
Eso es lo que Dios quiere. Que nos humillemos, nos arrepintamos, para que nos volvamos ¿a quién? A Dios. Entiende esto, que el pecado interrumpe tu relación con Dios. Si tu relación con Dios está dañada, es porque algo sucedió, algo malo hiciste, hubo un descuido de tu relación con Dios y abriste una brecha y el enemigo entró y te robó lo que era de Dios en tu vida. Te lo robó el diablo. Miren lo que dice el libro de Proverbios. Dice que la maldición nunca vendrá sin causa. La palabra de Dios dice que el que cava hoyo caerá en él. ¿Me entiendes? Entonces hay mucha gente que ha cavado un hoyo para ellos mismos. Cuando tú cavas un hoyo, óigame, el hoyo que cavaste ese es el pecado, el descuido. Entonces tú mismo caerás en él. Y ahí está el problema. El llamado de Dios es que nos arrepintamos, que nos humillemos. En segundo lugar, hay que quitar todo lo que quita el primer lugar que le pertenece a Dios. Escúcheme. Cuando usted ha quitado a Dios de ocupar el primer lugar en su vida, usted perdió su relación con Dios. Entonces, hay gente que es lo que le ha pasado, que han quitado a Dios de ser el primer lugar, Dios en sus vidas, y han puesto otras cosas que son prioridades en sus vidas. Entonces, cuando usted pone otras cosas que no es Dios, entonces su restauración se caerá. Su relación se caerá, se vendrá abajo. ¿Por qué? Porque ya Dios no está ocupando el primer lugar en su vida, sino que hay otras cosas que están ocupando el primer lugar. Y esas cosas puede ser el Facebook, ¿verdad? Puede ser el televisor, puede ser el trabajo, pueden ser los hijos, puede ser la mujer que has puesto en primer lugar en vez de poner a Dios en primer lugar en tu vida. Entonces, ¿qué pasa? Tu mayor tiempo, tu mayor prioridad se la estás dando a esta cosa que has puesto antes que a Dios, pero a Dios no le estás dando el tiempo que Dios te pide. Entonces no estás invirtiendo tiempo en tu relación con Dios. Entonces, al no invertir tiempo en tu relación con Dios, entonces tu relación está decaída. Está caída. ¿Me entiendes? Y esto es lo que le pasa a mucha gente. Quitar lo que nos hizo o está haciendo daño, que ocupan en tu corazón el primer lugar. ¿Acaso no dice la Biblia que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón? Hay gente que ama más el dinero que a Dios. Entonces tenemos que quitar. ¿Cuál es el problema de Israel? Volvámonos a 1 de Samuel capítulo 7. Volvámonos a 1 de Samuel capítulo 7. ¿Cuál era el problema que había en Israel? Oiga bien, el arca representaba o representa la presencia de Dios. El arca estaba en Kiarim Jarim. 20 años la habían abandonado. No sé cuántos años tengas tú de no orar, cuánto tiempo tienes de no orar, de no buscar de Dios. Has olvidado el arca y has olvidado la presencia de Dios. Entonces, escúcheme esto. Cuando nosotros nos olvidamos de la presencia de Dios, viene lamento, viene fracaso, viene derrota. ¿Por qué? El lamento que el pueblo de Israel tenía era obra de fracaso, de derrota. ¿Por qué? Porque se habían olvidado de la presencia de Dios, se habían dejado de relacionarse con Dios. Entonces estaban ¿en qué? En lamentos, estaban en desgracia, podemos decir. Entonces,
Cuando Samuel ve esto, dice el verso 3, habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, oiga bien lo que le dice, quitad los dioses ajenos y Astarot, quitad de Astarot entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él, ¿qué dice? Solo a él servid, y os librará de la mano de ¿quién? De los filisteos. Dígale al que está al lado suyo, ¿cuál es el filisteo que te está matando? Dígale. Mire lo tremendo que es. Cuando nos descuidamos de nuestra relación con Dios y ponemos otras cosas en vez de Dios, el enemigo va a hacer y deshacer con nosotros, nos va a hacer pedazos. Los filisteos tenían el control del pueblo de Israel. Los filisteos hacían y deshacían con el pueblo de Israel lo que ellos querían. Ahora, ¿por qué? Porque este pueblo se había olvidado de Dios. Habían dejado el arca de Dios. Por 20 años no se acordaron del arca. Solamente lamentaban, pero no sabían dónde estaba el mal. ¿Cuál era el mal de ellos? Que habían puesto a los dioses ajenos y a Astarot como sus dioses. Jehová había sido quitado de ellos. ¿Cuánta gente está hoy en día pasando esto? Mire, ¿por qué México está como está? ¿Por qué? ¿Por qué nuestros países están hechos pedazos? Porque han sacado a Dios. Han sacado a Dios. Mire, Guatemala es un país pequeño, pero Guatemala es uno de los países más bendecidos de Centroamérica y está mejor que México. Y es más pequeño que México. Ahora, ¿por qué Guatemala está mejor que México? Porque entre el 80 o el 90% de Guatemala son gente cristiana que le sirven a Dios. ¿Por qué Honduras hecho pedazo? Aunque Honduras ya también el evangelio ha entrado bastante, ya hay como un 35, un 30% en Honduras que son cristianos. México también le está entrando el evangelio y esperamos en Dios que México un día sea restaurado y sea diferente, mi amado hermano. Amén. Porque estamos orando por México y estamos orando por todas esas naciones para que Dios bendiga estas naciones. Pero ¿cuál era el problema? Que habían sacado a Dios, el pueblo de Israel había sacado a Dios y se habían puesto a adorar dioses paganos. Estaban adorando a Astarot, el dios del sol. Oigan, estaban en una idolatría completa. Hermanos, eso mismo nos pasa a nosotros. Hoy en día la iglesia se descuida de su vida espiritual, mi amado,